Sí, el Cacho. Cacho Bentancur. Sí, es el mismo de la Plaza del Cine que hizo la Brava. Federico Graña, bueno, en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, sí, estoy teniendo responsabilidad en esa cartera. Conociendo el rol. No, A ver. a ver, el rol sí, porque nunca fui viceministro ni subsecretario. No el ministerio y no las políticas públicas vinculadas al desarrollo Claro. social. Ya venías de ahí. Sí, en la administración, en la última administración del Frente Amplio, en la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, y como Marina de ministra, yo era director nacional del ministerio. Claro. Bueno, asuntos de desarrollo social. Cuando hablamos de desarrollo social, seguro que hay un foco a la base social en dificultades. Sí, sin duda. En realidad hay como dos conceptos que desde el nacimiento de este ministerio uno podría decir que conjugan el rol del ministerio. Uno podríamos decir que es el de la asistencia, ¿no? El de acompañar a las y los uruguayos que están en peor situación, obviamente que desde el punto de vista socioeconómico, pero no solo. Y ahí uno ve los programas vinculados a la situación de calle o las transferencias monetarias a los hogares de menores recursos o el acompañamiento a las familias de menores de recursos en su nacimiento, como es el programa Uruguay Crece Contigo. Podríamos describir un montón de políticas que están vinculadas a esa perspectiva. Y la otra, como muy bien dice el nombre del ministerio, el desarrollo social, que en realidad el objetivo es que esa asistencia no permanezca en el tiempo, sino generar las herramientas y las políticas públicas que incluyan en el mundo del trabajo, sobre todo, claro, a estos compatriotas. Claro. Acá en el departamento de Rocha, allí en el departamento 33, allí en La Valleja, allí en Maldonado, hay escenarios en los que hay, se habla 20, 22, 25% de la población con problemas económicos, con problemas sociales graves y fenómenos culturales que le hacen pensar a uno que hay situaciones que han quedado, están consolidadas en el modo de organización familiar, en el modo de acceso a bienes públicos, por ejemplo. Es una situación compleja para Rocha y para el resto del país. Sin duda, y creo que además hay una situación vinculada a las políticas de desarrollo que es el pensarlo como vos lo estás planteando regionalmente también, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en común de Rocha con La Valleja, con 33? ¿Cuáles son los puntos en común? ¿Cuáles son las dificultades en común? Pero ¿cuáles son las potencialidades que tiene cada uno de estos departamentos? Claro. Que son distintas, ¿no? Tienen puntos en común, claro, tienen historia en común, pero también tienen posibilidades distintas de desarrollo. Creo que este departamento, por ejemplo, el Rocha en particular, hay una profesionalización del turismo que cada vez ha avanzado más. Uno ve la Rocha de hace 20, 30 años y la Rocha de hoy, y eso se nota. Y eso es una construcción de distintos gobiernos departamentales que lo pudieron llevar adelante, y eso se vio clarísimo, por ejemplo, en los gobiernos de Chueco o de Aníbal en algún momento, y creo que ese desarrollo se ve claramente. Creo que ahora el desafío es qué otras acciones, además de esta, o cómo seguir potenciando, llamémosle el polo turístico, para que la temporada no sea solo de 3 meses, claro, sino tratar de alargarla en el año. Pero también desarrollos productivos. ¿Cuáles son los desarrollos productivos que tienen estos departamentos? En 33 el arroz. Bueno, busquemos otras cosas y sobre todo teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones, ¿por qué no hay otras acciones vinculadas a estas prácticas? Claro. De alguna manera. En esta región del Uruguay, bueno, como en todo Uruguay, no tenemos una brecha, una grieta política, no la tenemos en realidad. Sí hay grietas, sí hay brechas, hay diferencias importantes, digamos, en el territorio social de los más excluidos, de las personas con mayores dificultades económicas y sociales respecto del resto. ¿Cómo plantea el Ministerio de Desarrollo Social facilitar el acceso, por ejemplo, a lo mencionabas recién, de las tecnologías de la información y la comunicación a familias, a jóvenes, a adolescentes, a niñas, a niños que están fuera de todo? Hay yo creo que la frase que uno podría decir que va a conjugar parte de las políticas del gobierno en general, nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social,
Es una frase que está volviendo estos días con la puesta en una de las plataformas de streaming, así no hago publicidad, Sí. de una película que se llama Con El libertad. Eternauta. Sí, El Eternauta. Con aquello de una película, de una serie, aquello que se llama Nadie se salva solo, ¿no? Y entonces, como nadie se salva solo, también las políticas de gobierno implican que es una construcción colectiva, ¿no? Entonces, en ese escenario no va a ser solo el Ministerio de Desarrollo Social el que va a trabajar. Nosotros, y voy a poner este marco general y poner algunos ejemplos en concreto. Nosotros llamamos el 30 de mayo, el 30 de mayo, de abril, el primer Consejo Nacional de Políticas Sociales. Sí. Y ahí fueron casi todas las subsecretarías de Estado, CODICEN, ACE, fue también el BPS, y empezamos a analizar cuáles van a ser las prioridades de trabajo, ordenadas a través de las 63 medidas que ya el Gobierno Nacional puso arriba de la mesa y que cada ministerio nos dio la tarea de liderar algunas de ellas, pero muchas de ellas, liderar no implica que la va a hacer solo el ministerio, son imposibles de hacer o van a ser hechas de mala calidad si la hace solo el ministerio. Entonces a lo que nos obliga a esta forma de trabajo es a trabajar muy juntos. Entonces, vos pones este ejemplo, bueno, nosotros tenemos la línea vinculada a los 12.000 empleos juveniles, que a partir del año que viene esos 12.000 empleos se tienen que desplegar en todo el territorio nacional y que van a ser una política de un año de empleo y después otras medidas para ingresar al mundo del trabajo. Bueno, esa es una oportunidad para crear algunas acciones concretas con nuevos empleos que implican una capacitación, por ejemplo, a las nuevas generaciones, sobre todo, en realidad son nativas, casi todas tienen ese acceso, sobre todo las nuevas generaciones, pero bueno, ¿qué podemos hacer con esta herramienta además del entretenimiento, de lo que todo el mundo maneja, ¿no? Además de consumir o una película o un video o estar en redes sociales. Bueno, ¿qué otras acciones vinculadas a inteligencia artificial, a la programación en algunos aspectos? ¿Qué tipo de acciones podemos hacer en eso? Bueno, iba a haber un trabajo entre el Instituto Nacional de la Juventud, el INEFOP, obviamente que CODICEN, algunos actores en que nosotros estamos pensando un gran programa que no vamos a anunciar mucho todavía porque estamos terminando de diseñar y acordando con cada una de las acciones, que va a tener distintas modalidades, porque la realidad del país es distinta. Entonces los puestos de trabajo son distintos, porque la formación de los gurises entre 18 y 24 años es distinta, pero todos tienen algo en común. El desempleo, por ejemplo, juvenil, es de arriba del 20 y pico %. Entonces, pero tenemos que ayudar como Estado a eso. Y pongo este ejemplo porque agarré una franja de la población, pero así también lo podemos decir. Vos hablás de la nueva tecnología. Bueno, hay algo que me preocupa o nos preocupa como gobierno de forma general y que ha quedado claro, que es la situación de pobreza infantil del país. Bueno, uno de los objetivos que tenemos en esas 63 medidas es que ningún niño nazca en piso de barro y sin techo. ¿Eso es una respuesta inmediata a una vivienda inmediata? No, pero sí es la mejora habitacional en algunos lugares donde habitan gurises en piso de barro, o gurisas, o sin techo, o el techo agujereado, voy a decir así. Sí, claro. Entonces, eso implica una articulación, ahí en este caso, entre ACE, entre Uruguay Crece Contigo, entre el Ministerio de Vivienda y otros actores más que vamos desarrollando. Entonces, en estos meses nosotros lo que hemos estado es terminando de ver la situación de cada uno de los organismos de Estado, cómo cada una de nuestras carteras está posicionada, cuáles son los compromisos que a último momento la administración anterior firmó, cómo impactó esto en el presupuesto de este año de todas nuestras instituciones. Bueno, ha sido muy claro el ministro de Economía sobre el endeudamiento. Cuando digo el endeudamiento, la palabra correcta sería sobre el traspaso de pagos de un año al otro, que implican cerca de los 1.000 millones de dólares. Eso cambia también o restringe la capacidad de generar acciones nuevas. Pero bueno, estamos en ese análisis, nos hacemos cargo de algunos problemitas que nos han dejado para reordenar y poder instalar ya las primeras acciones piloto para desplegarlas a partir del año que viene. Te agradecemos el tiempo. No, gracias a ustedes. Van a haber seguido por Rocha, sabemos que en el este tendrá una regionalización importante, Sí, que está en buenas manos. Yo ya he estado, también como dije cuando fue director, he estado mucho por acá, por Rocha, y sí, la regional este está en muy buenas manos con Gaby Terra. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.